Damos gracias a Dios por cada una de las personas que está aquí con nosotros, invitados, visitantes por primera, segunda o tercera ocasión. Gracias que están aquí, gracias porque decidieron venir, dejaron de hacer otras cosas que pudieron estar haciendo ahorita y aceptaron el estar aquí entre nosotros. Dios les bendiga, esperamos que sea un día de mucha bendición para sus vidas y deseamos que no sea ni la primera ni la segunda, sino muchas veces más que vuelvan aquí con nosotros. ¿Verdad que sí, iglesia? Amén. Bueno, muy bien, gracias entonces, y que este mensaje les sea de mucha bendición también a ustedes como a la iglesia. Y el tema es por la fe, segunda parte. Habíamos estado hablando acerca de la fe en el mensaje anterior. Y quiero iniciar con este versículo de la Biblia que está en Romanos capítulo 5. En los primeros versículos de Romanos capítulo 5 dice: justificados pues por la fe, o sea, delante de Dios somos declarados justos. A pesar de ser pecadores, delante de Él somos declarados justos por medio de la fe. Y luego dice: tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. En mi mensaje pasado, basado en Efesios capítulo 2, versículo 8, mencionamos que la Biblia nos enseña que es por medio de la fe, que Dios nos otorga la gracia, o sea, el favor inmerecido para ser salvos. Por medio de la fe. ¿Se acuerdan de la fe? ¿Se acuerdan que dice Efesios capítulo 2, versículo 8? ¿Alguien lo puede repetir de memoria o todos ustedes? Empieza por qué, otra vez, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Eso es lo que dice: por gracia sois salvos por medio de la fe. Y tratando de dar una explicación de lo que es fe, no una definición de lo que es fe, sino una explicación, mencionábamos tres aspectos de la fe. La creencia, primero era el conocimiento, luego la creencia y luego la confianza. Conocimiento, creencia y confianza. Conocer de Dios, nuestro Creador, conocer de su amor, sus atributos, etcétera. Conocer de su Hijo, nuestro Redentor, nuestro Salvador, ¿verdad? Su obra redentora en la cruz. Después sigue el creer esto, creer en Dios y creer que Dios existe y que es galardonador de los que le buscan. Creer en su Hijo, creer que Él dio su vida en sacrificio por nuestros pecados allí en la cruz del Calvario, y finalmente confiar en Dios. Como un niño pequeño se confía en los brazos de su madre, así nos abandonamos con toda confianza a Dios, sabiendo que Él va a cumplir todo lo que nos ha prometido, en especial la vida eterna. Ahora, en este mensaje quiero plantear esta pregunta y no solo plantearla, sino contestar la pregunta: ¿por qué nos salvamos por la fe? ¿Por qué nos salvamos? La Biblia dice que somos salvos por medio de la fe. Ya explicamos lo que es la fe. Y ahora quiero contestar esta pregunta: ¿por qué nos salvamos por la fe? ¿Por qué? Como seres humanos
tenemos la tendencia a creer que las cosas se obtienen, y en este caso la salvación, como muchas otras cosas, se obtiene por medio del esfuerzo humano, es decir, por medio de las obras, de las buenas obras. Cosas como, por ejemplo, no sé, actos religiosos, sacramentos, ofrendas económicas, penitencias, sacrificios, o una vida intachable, o todas esas cosas juntas. Tenemos la tendencia a pensar que de esa manera vamos a alcanzar la salvación, vamos a tener el perdón de Dios y la vida eterna, ¿verdad que sí? Esa es nuestra manera humana de pensar, sí, pero Dios no piensa así. Dios, quien ha dicho que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos, que sus caminos son más altos que nuestros caminos, Él escogió la fe como el medio para ser salvos. No escogió las obras, no escogió por medio de nuestro esfuerzo, por medio de nuestros sacrificios, por medio de las buenas obras, etcétera. No escogió eso, Él escogió la fe, y Él es el que le toca escoger, porque Él es el dueño del cielo. Él dice quién entra y quién no entra. Él es el Señor y no nosotros. Así que Él escogió la fe. ¿Por qué? Bueno, los caminos de Dios a veces no son muy comprensibles para los hombres. Y yo voy a tratar humildemente de dar una respuesta a esta pregunta, como siempre basándome en la palabra de Dios. Pero antes de contestar por qué nos salvamos por la fe, primero quisiera contestar por qué no nos salvamos por las obras. ¿Por qué no nos salvamos por las obras? No nos salvamos por las obras. Miren, todas las mal llamadas religiones. ¿Y por qué digo, gracias, Huicho, por qué digo mal llamadas religiones? Está que rico. ¿Por qué digo mal llamadas? La palabra religión quiere decir volver a unir. De lo que se trata es de que el hombre estaba antes unido a Dios allá cuando Dios lo creó, tenía una perfecta, muy bella relación con Dios en el huerto del Edén, pero después del pecado hubo esa separación. ¿Cómo volver a unir al hombre con Dios? Eso significa la palabra religión, volver a ligar, volver a unir. Y hay muchas falsas religiones, muchas falsas ideas de cómo volver a unir al hombre con Dios. Y solamente hay una que es la correcta, hay una verdadera religión, que es por medio de Cristo. Pero todas las mal llamadas religiones tienen como base las obras, el esfuerzo humano para poder alcanzar la salvación o algún otro bien supremo. Sin embargo, de acuerdo con la Biblia, no nos salvamos por medio de las obras, sino por medio de la fe. ¿Por qué no nos salvamos por medio de las obras? ¿Qué es lo que uno pensaría lógicamente? ¿Por qué no? Bueno, no tenemos que estar inventando la respuesta. La respuesta está en la Biblia. ¿Por qué no nos salvamos por medio de las obras? La Biblia dice en Efesios 2, versículo 9, no por obras, para que nadie se gloríe. No, Dios no estableció la salvación por obras para que nadie se gloríe, para que nadie se ande sintiendo orgulloso, vanagloriándose por sus obras. Ese es el problema de las obras. Las obras provocan orgullo, soberbia en el corazón del hombre. Por ejemplo, miren,
este caso, el rey Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor fue el rey del imperio más rico y poderoso de su tiempo y quizá de todos los tiempos, el imperio de Babilonia. Él edificó una ciudad hermosísima que se llamaba Babilonia precisamente. Y él un día, viendo esa maravillosa ciudad de Babilonia, esa hermosa ciudad de Babilonia, expresó lo que dice la Biblia en Daniel capítulo 4 versículo 30. Él dice: habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? ¿Qué están viendo en este hombre? ¿Qué están viendo? Soberbia, ¿verdad? Soberbia. ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Yo la hice con la fuerza de mi poder. ¿Verdad que es una soberbia tremenda? Es una obra que hizo Nabucodonosor, sí. ¿Y qué estaba provocando en Nabucodonosor? Soberbia, orgullo, vanagloria, sinónimos. Y dice: para gloria de mi majestad. ¿Se fijaron? Y así mucha gente el día de hoy podría decir lo mismo, sobre todo la gente muy rica, ¿verdad? ¿No es este el orfanatorio para niños pobres que yo edifiqué? ¿No es este el asilo para ancianitos que yo construí y que yo sostengo para que ayuden a las personas que están solas, que no tienen quien les pueda sostener? ¿Verdad? ¿Cuánta gente podría decir eso? Por sus obras, vanagloriándose. De hecho, todos los días o casi todos los días vemos que alguna obra se edifica en el país y ahí van las autoridades: gracias porque usted nos ayudó a construir este puente, gracias porque… ¿A poco no? Vanagloria por las obras, vanagloria. Otro ejemplo, ya no de obras físicas, sino porque también la gente dice que por medio de una conducta intachable puede alcanzar la salvación, pero también el tener una conducta o el esforzarse por tener una conducta intachable puede provocar vanagloria. Miren, vamos a ver el caso de un hombre que tenía exteriormente, a la vista de la gente, un buen testimonio. Lucas capítulo 18 versículos 11 y 12. ¿Se acuerdan de este hombre? Antes de esto dice que un fariseo y un publicano fueron al templo a orar. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. ¿Qué están viendo en esta persona? También vanagloria, ¿verdad? También soberbia. Yo soy bien bueno, yo me porto muy bien, soy muy recto, muy justo, yo no soy ladrón, yo no soy adúltero, yo le soy fiel a mi esposa. Y además, ayuno 2 veces a la semana, doy mis diezmos. ¿Qué estaba haciendo? Presumiéndole a Dios por sus obras, ¿verdad? Según él. Las obras, entonces, ¿por qué Dios no escogió las obras? Para que nadie se gloríe, dice Efesios 2, versículo 9. ¿Ven? Nabucodonosor se gloriaba, este fariseo también se gloriaba de sus obras. Entonces, las obras tienen el inconveniente de que alimentan el orgullo humano y Dios no soporta a los soberbios. Dios no aguanta, les caen gordos, pues, así como decimos nosotros.
Dios cuando ve a una persona soberbia, una persona orgullosa, dice, ese me cae gordo ese tipo, me cae gordo ese tipo. Lo dice la Biblia, miren, Santiago 4:6, dice, pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia ¿a quiénes? A los humildes. A Dios le caen mal los soberbios, los soberbios. Y por eso dice, no por obras, para que nadie se vuelva soberbio, nadie se vuelva orgulloso de lo que hizo o de lo que fue capaz de hacer. ¿Ok? También el Salmo 101, versículo 5 dice, no sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Dios dice esto, no sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. No aguanto esa clase de personas. ¿Cómo ven? Si la salvación fuera por obras, la gente se empezaría a volver orgullosa, soberbia. Ah, yo hice esto, yo hice aquello, yo hice el otro, por lo tanto, me gané el cielo. Y Dios obras para que nadie se gloríe. ¿Y saben qué? La Biblia nos dice que el orgullo fue el pecado por el cual cayó Satanás. ¿Sí sabían eso? Satanás era un ángel hermoso que estaba en el cielo, pero Dios lo corrió. ¿Por qué? ¿Qué? Porque se llenó de orgullo. Ezequiel capítulo 28, versículo 15 y versículo 17 dice, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta el día que se halló en ti maldad. ¿Cuál maldad? ¿Cuál maldad? El 17 nos dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, yo te arrojaré por tierra. ¿Se fijaron? ¿Cuál fue el pecado de Satanás por el cual Dios lo corrió? El orgullo. Dios dice, no sufriré a los de ojos altaneros. Yo no aguanto a los soberbios. Y Satanás se volvió soberbio y lo vámonos. Ese fue el pecado que hizo que Satanás cayera de su sitio. Por eso Dios ha dicho, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Está bien claro? La salvación no es por obras, para que nadie se esté ufanando de lo que hizo o de lo que está haciendo. La Biblia lo dice claramente, no es por obras, ¿ok? Si no es por obras, entonces es por medio de la fe. Por medio de la fe. ¿Y por qué? Por medio de la fe. Yo tengo un par de razones que les quiero decir por lo cual es la salvación por medio de la fe. Una razón es una segunda oportunidad. Perdidos por falta de fe, salvados por fe. Miren, Romanos 5, versículo 12, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Me pueden decir a qué hombre se refiere? Adán, ¿verdad? El mundo está tan mal como está por causa del pecado. Y todos, ahí dice, todos somos pecadores. El mundo está mal por causa del pecado y todos somos pecadores, todos sin excepción. No hay ningún ser humano que no sea pecador. Y por eso ninguna institución humana ni ninguna persona va a poder arreglar las cosas de este mundo como están de mal.
Ninguna persona, por más que, yo voto por fulano porque él sí va a sacar adelante el país. Ninguna persona, ningún partido, ninguna institución, la que sea, va a poder sacar, porque todos están formados por seres humanos y los seres humanos somos todos pecadores. Todos pecadores. ¿Cómo vamos a arreglar los seres humanos pecadores el problema del pecado? Pues no podemos. No podemos, porque todos somos pecadores. Y el pecado entró en el mundo, dice este texto, por un hombre. Ese hombre fue Adán. Creo que todo el mundo sabe cuál fue el pecado, pero quizá no hemos analizado cuál fue el origen del pecado. Y para poder ver cuál es el origen de ese pecado, necesitamos irnos a la Biblia, al principio de la Biblia. Dios dijo al hombre, allá en Génesis, cuando comienza el libro, el primer libro de la Biblia en Génesis, Dios le dijo al hombre en Génesis 2:17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Vamos a ver el origen del pecado. Dios le dijo, el origen del pecado. Dios le dijo al hombre, no comas del árbol, del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Ok? No comas. El día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Ok? Bueno, eso dijo Dios. Pero el diablo, en forma de serpiente, dijo esto. Génesis 3, versículos 4 y 5. No moriréis, sino sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Qué notan ustedes aquí en estas dos declaraciones? ¿Qué notan? ¿Mande? ¿Engaño? No, en las dos declaraciones, en las dos. Contradicción. Dios dijo una cosa y el diablo dijo otra. Dios dijo, no coman ese fruto porque si comen van a morir. Y el diablo dijo, no van a morir, al contrario, van a ser como Dios. Entonces tenemos dos declaraciones que se contradicen. Una la dijo Dios y la otra la dijo el diablo en forma de serpiente. Así que Adán y Eva estaban ante un dilema. Dilema de dos. Un problema que tenía dos posibles soluciones. La número uno, la que dijo Dios, y la número dos, la que dijo el diablo. La pregunta es, ¿a quién le iban a creer Adán y Eva? ¿A Dios o al diablo? ¿En quién pusieron su fe Adán y Eva? ¿En Dios o en el diablo? Ya saben la respuesta, ¿verdad? Ellos, ¿qué pasó? Bueno, espérame. Adán y Eva decidieron creer al diablo y no creer en Dios. Y luego, después de que no le creyeron a Dios y creyeron al diablo, entonces desobedecieron el mandamiento de Dios. Así que el origen del pecado fue la falta de fe en Dios. La falta de fe en Dios. No le creyeron a Dios. Así como hoy día mucha gente tampoco quiere creer a Dios. Y se está condenando así como se condenaron a Adán y Eva. No le creyeron a Dios, comieron del fruto y entonces entró en la humanidad el pecado. Y a partir de ahí, generación tras generación, todos heredamos o nacemos con una herencia pecaminosa, todos, por cuanto todos pecamos. Bueno, sin embargo, Dios, como decía aquí, mostró su amor para con nosotros
y envió a su Hijo, al Señor Jesucristo, el que en la Biblia, en este versículo 1 Corintios 15:45, se le llama el postrer Adán. El postrer Adán. El primer Adán fue el del huerto del Edén, el postrer Adán fue el Señor Jesucristo. Dios mostró su amor y envió al postrer Adán. Y dice Romanos 5, versículos 17 y 18, pues si por la transgresión de uno solo, o sea, Adán, reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos, los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Dios condenó a toda la humanidad por la transgresión de uno, que fue Adán. Pero también Dios ofrece la salvación por la justicia de uno, y ese fue Jesús. Todo el que tenga fe en Él. Por fe en Jesucristo somos salvos. Por fe en Jesucristo. Mientras Adán fue falto de fe y fue desobediente a Dios, el postrer Adán, que es el Señor Jesús, Él sí fue todo lo contrario. Y obedeció a Dios en algo mucho más difícil que lo que obedeció Adán. El mandamiento para Adán, ¿cuál era? No comas de ese fruto. Mira, hay un montón de árboles. Come lo que quieras. Mangos, plátanos, manzanas, ciruelas, uvas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero de ese árbol no comas. Estaba fácil el mandamiento, ¿no? Estaba fácil. Pero el mandamiento que le pusieron al Señor Jesús, ese sí estaba difícil. Venir aquí a dar su vida en sacrificio por nosotros, eso sí estaba difícil. Y dice Filipenses 2:8, y estando en la condición de hombre, se refiere al Señor Jesús, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. A Adán no se le pidió que muriera, que se sacrificara, que sufriera, nada más no comas de ese fruto. Y no pudo obedecer eso. En cambio a Jesús sí se le pidió que se sacrificara por la humanidad, que muriera de una manera cruenta, y obedeció, lo hizo. ¿Ok? Así que resumiendo, la humanidad está perdida, ¿por qué? Por la falta de fe que tuvo un hombre llamado Adán. Y entonces, ahora tenemos una segunda oportunidad para tener salvación. ¿Cómo? Teniendo fe en Dios. Teniendo fe en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Pocas palabras. Gálatas 2:16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Por las obras nadie. Quizá a ti te enseñaron en tu casa, en alguna iglesia donde asististe, que para tener la salvación, para poder ir al cielo, tú tenías que cumplir estos sacramentos y tenías que cumplir estas reglas y estas otras, etcétera, 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 etcétera. Pero la Biblia, que es la palabra de Dios, dice no. La salvación es un regalo de Dios, una gracia de Dios, que se la da a aquel que ponga su fe
en Jesucristo. ¿Por qué? Porque el origen del pecado, el origen del problema en la humanidad fue por falta de fe de Adán y Eva. Y ahora, en tu caso particular, puedes resolver tu relación con Dios si pones fe en lo que Dios dice en su palabra, si le crees a Dios, en lugar de creerle al diablo. ¿Quién es el diablo en este caso? ¿Quién es el diablo? Ya sé. Aquí en este libro tiene la palabra ¿de quién? De Dios. Aquí viene la palabra de Dios. Aquí Dios dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Eso dice Dios. Eso dice Dios aquí en su palabra. A ti, el diablo, por medio de alguna institución religiosa o por medio de alguna persona, así como el diablo se presentó por medio de una serpiente para engañar a Adán y a Eva, hoy día se presenta de otras maneras y te está diciendo: no, la salvación es si tú cumples con esto, con esto, con esto, con esto otro y haces aquello más. La pregunta es: ¿a quién le vas a creer? ¿A lo que dice Dios o a lo que te dicen otras personas? Que en realidad es el diablo a través de esas personas. ¿A quién le vas a creer? ¿Vas a hacer lo mismo que Adán? ¿Creerle al diablo? El pecado entró en el mundo porque Adán no le creyó a Dios. Y el problema del pecado en tu vida puede ser resuelto si ahora tú sí le crees a Dios en lugar de creerle al diablo. ¿Está claro? La pregunta es: ¿a quién le vas a creer tú? Y hablo en especial a los invitados que están el día de hoy. ¿A quién le van a creer? ¿A Dios o al diablo que les enseñó quién sabe qué cosas? Es que tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que... Y ya con todo eso, a lo mejor quizá después cuando te mueras vamos a hacerte unas misas y quién sabe qué. Todo eso enseña la gente que en realidad es el diablo a través de esas personas. Pero Dios aquí en su palabra dice: salvo si pones tu fe en Jesucristo, en la obra redentora que Cristo hizo en la cruz del Calvario, donde dio su vida, donde derramó su sangre para el perdón de tus pecados. Eso dice Dios. ¿Le crees o no le crees? ¿O le crees a otras cosas? En otras palabras, resumiendo, como dice aquí abajo, la incredulidad nos perdió, la fe nos salvará. ¿Está claro? La incredulidad nos perdió en la primera oportunidad y en esta segunda oportunidad que Dios nos está dando por medio de la fe, es decir, creerle a Él, nos va a dar la salvación. Somos salvos por fe, no por obras. No porque te bautices, no porque tomes la comunión, no porque te repitas no sé cuántos rezos o versículos de la Biblia, o te aprendas el Salmo 119 de memoria, ¿verdad? Nada de eso. Por fe, por fe, por fe. Bueno, ¿por qué somos salvos por fe? En segundo lugar, porque en la fe no hay lugar para el orgullo.
Conviene que repasemos otra vez Efesios 2, versículos 8 y 9. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Si no es por obras para que nadie se gloríe, entonces lo que significa es que Dios quiere evitar la soberbia en el hombre, y por eso escogió un medio que no se preste al orgullo. Y este medio es la fe. Un medio que no se preste al orgullo. Acabamos de leer hace rato, y aquí voy a poner una parte de lo que leímos en la lectura bíblica, los que estuvieron al principio del culto. Romanos 3, 24 al 27 dice, siendo justificados, ¿cuánto cuesta? Es gratis. ¿Sí sabían que es gratis? No hay que pagar nada. No, hermano, si das tu diezmo, es gratis. No, es que si pagas, no es gratis. Si pagas una misa por tu ser querido, no, es gratis. Siendo justificados gratuitamente, dice la Biblia, por su gracia, que quiere decir favor y merecido, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Y luego viene la pregunta, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. Dios escogió la fe porque por medio de la fe la gente no puede manifestar orgullo, no puede manifestar jactancia. No se presta, dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. En la fe no hay lugar para la vanagloria, porque en primer lugar está al alcance de todos. Está al alcance de todos. Aquí ahorita los que estamos presentes somos personas de diferente colonia, de diferentes familias, de diferente grado de educación, ¿verdad? De diferente nivel económico, etcétera, etcétera. Y no solamente de nosotros, sino en otros países, Japón, Inglaterra, Francia, Estados Unidos, Guatemala. La fe está al alcance de todos, hombres o mujeres, ¿verdad? Ricos o pobres, altos o chaparros, flacos o gordos, blancos o negros. La fe está al alcance de todos. Así que nadie puede presumir, mira, no, la fe está al alcance de todo mundo. Dice este versículo de Gálatas 3, 25, 28, pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre. Es igual. Y otro versículo dice, ni mujer ni hombre, nada, no hay diferencia. Para la fe que da la salvación, no hay ninguna diferencia. Entonces, en primer lugar, no hay jactancia porque está al alcance de todos, no nada más de unos cuantos, no nada más de los ricos, no nada más de los que fueron a la escuela a nivel superior, no nada más de los que viven en una colonia
muy acá, sino está al alcance de todos. ¿Qué más? En segundo lugar, no hay vanagloria porque la fe está hecha para recibir y no para dar. La fe está para recibir, no para dar. Cuando alguien da, puede que tenga vanagloria, ¿no creen? Cuando una persona da algo a otra, puede que sienta gloria, puede que sienta soberbia. Mira, yo te di. Ah, necesitabas y yo te di. Puede que haya vanagloria allí. Pero la fe está hecha para recibir, no para se recibe, no hay vanagloria. ¿Qué hay cuando uno recibe un favor? Porque la salvación es un favor de Dios. ¿Qué hay cuando se recibe un favor? ¿Vanagloria? No. ¿Qué hay? ¿Qué? Agradecimiento, ¿verdad? Gratitud. Gratitud. Y eso es bonito, ¿no? ¿Qué diferencia de que haya orgullo a que haya gratitud? Entonces, 2 Corintios 9:15, el apóstol Pablo escribe: gracias a Dios, hablando de la salvación, por su don inefable. ¿Qué produce la salvación por medio de la fe? Produce gratitud. La gente expresa: gracias ¿a quién? A mí, que tuve fe. No, gracias a Dios. Tuve fe. No, gracias a Dios. Porque aún la fe es un don de Dios, no mío. Por eso dice Pablo: gracias a Dios por su don inefable. Segunda Tesalonicenses 2:13 dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados en el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. El Espíritu y la fe en la verdad. ¿Qué produce? Dice: debemos dar siempre gracias ¿a quién? A Dios. Así que la fe no produce orgullo, la fe produce gratitud. ¿Hacia quién? Gratitud, ¿hacia quién? Hacia Dios, no hacia el hermano, no hacia cierta persona, sino hacia Dios. Gratitud a Dios. La fe nos da gratitud a Dios. Y la gratitud es algo bueno. El ser agradecidos es algo bueno. El ser orgullosos es algo malo, es pecado. Así que Dios escogió la fe porque la fe no da lugar al orgullo, da lugar a la gratitud. ¿Cómo la ven? Vamos a la conclusión. La fe que recibe a Cristo es un hecho tan sencillo como cuando un niño recibe de ti un dulce. Tú se lo ofreces y él viene, extiende su mano y lo recibe. La mano del niño no hace el dulce ni lo mejora, solo lo acepta, ¿verdad? Le damos un dulce a un niño, mira, ¿quieres? ¿Y qué hace el niño? Extiende su mano y agarra el dulce. ¿Qué hace con ello? No hace el dulce, ni mejora el dulce, simplemente lo recibe. Así es la fe. Por eso no produce orgullo. Igualmente la fe no crea la salvación ni ayuda a mejorar la salvación, sino está contenta de recibirla humildemente. ¿Está explicado esto bien? La fe no crea la salvación, no la mejora, sino está contenta de recibirla humildemente. La mano que recibe una limosna no dice:
debes darme gracias porque he aceptado la limosna. ¿Alguna vez les han dicho esto? Cuando han dado una limosna a una persona. Dame una limosnita por el amor de Dios. Así dicen. Y ustedes sacan una moneda si se las dan. Y la persona dice, deme gracias porque le acepto su limosna. ¿Verdad que no? El recibir no produce orgullo, produce gratitud. Casi siempre dicen, que Dios lo bendiga, ¿verdad? Menos a mí. No sé si la gente cree tanto en Dios o no, pero así dicen, que Dios lo bendiga. La mano que recibe la limosna no dice, debes darme gracias porque he aceptado la limosna. Esto sería absurdo. Como la mano está hecha para recibir, así la fe es la mano del alma que tiene la capacidad de recibir la gracia de Dios. Vamos a orar.